Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con esta sesión del día de hoy. Y para esta sesión se titula Placer sin riesgos, anticoncepción y sexualidad. Tenemos la participación de dos expertos en estos temas. El coordinador de esta sesión, que es el doctor Samuel Santoyo Aro, y como invitada la doctora Claudia Wally Rampazzo Bonaldo. Es un gusto para nosotros en el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia contar con tan brillantes ponentes. Doctor Santoyo, lo dejo en la coordinación de la sesión. Sergio Rosales, muy buen amigo, ya tenemos muchos años de conocerlo y bueno, pues es un placer estar aquí esta noche con todas y todos. Y sobre todo, para mí es un honor enorme estar con la doctora Claudia Rampazzo, queridísima amiga, y que además tenemos muchos años ya de estar juntos en estos menesteres, afortunadamente. Así que de verdad me da muchísimo gusto y es un placer estar contigo, y me permito hablarte de tú por el cariño y la amistad que te tengo. Por supuesto. Mi querida Claudia, te voy a presentar. La doctora Claudia Rampazzo, ella es médica, terapeuta familiar y de pareja, terapeuta sexual. Ella se encuentra en el Hospital Español, aquí en la Ciudad de México. Ella es médica cirujana por la UNAM, tiene una especialidad en terapia familiar y de pareja en el Instituto de Entrenamiento e Investigación en Psicoterapia. Tiene un posgrado en formación profesional en terapia sexual en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Es autora de varios libros, pero sobre todo dos muy interesantes: Guía de la Entrepierna, ya después tendré la oportunidad de leer tu libro, y Prostitución Marital. Interesante. También es coautora de este libro, ese sí, ya lo leí, Sexualidad Humana. Y es colaborador en diferentes espacios de televisión y de radio. Estoy segurísimo que la gran mayoría de ustedes la ha visto, la ha escuchado. Además es muy peculiar su manera de abordar un tema tan difícil que es precisamente la terapia familiar y sobre todo la terapia sexual. Así que nuevamente un honor estar contigo, mi querida Claudia. Gracias a ti. No, al contrario. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a presentar así de inicio para que después ya dejemos fluida la sesión. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Samuel Santoyo Aro. Esto es lo que hago, esto es a lo que me dedico, son las cosas que me han gustado siempre, y aquí estamos en un evento más muy importante. Como decíamos al principio, para nosotros, en este caso, para un servidor, es un honor estar en esta sesión extraordinaria del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, donde el nombre que le pusimos fue Placer sin riesgos, anticoncepción y sexualidad, porque siempre hablamos de que la terapia hormonal tiene riesgos, sobre todo hablando de fenómenos tromboembólicos, y de si influye o no influye, en este caso, la sexualidad, y sobre todo no solamente en la usuaria de una alternativa anticonceptiva, sino por supuesto también en su pareja. Así que esperemos que les guste, que les agrade. Deberían de empezar siempre las mujeres, eso sería lo ideal, pero por cuestiones del programa, bueno, voy a iniciar yo con mi charla, voy a tomar mis tiempos para precisamente respetar los tiempos, y esperemos que al final tengamos muchas preguntas. Entonces, vamos a iniciar con esta sesión extraordinaria. Voy a poner mi señalador para poder ir anotando cada una de las cosas. Bueno, este es mi querido hospital, mi alma mater, el Hospital Luis Castelazo Ayala, del Instituto Mexicano de Seguro Social, ahora llamado UMAE, Unidad Médica de Alta Especialidad, y también mi casa, el Hospital Ángeles Pedregal, ya también muchísimos años de estar aquí, también en el sur de la Ciudad de México. Esta es la nueva imagen del hospital, ha quedado realmente hermosa. Ahí podemos hacer medicina privada, docencia, y cuando se puede hacemos investigación.
Y precisamente la charla que les voy a presentar, esperemos que les guste, que les agrade, pero sobre todo que cumpla con sus objetivos y que podemos aplicarnos en nuestra vida diaria. Anticoncepción sin riesgos. Esto es lo que hago, esto es a lo que me dedico. Mi conflicto de interés, fui invitado precisamente por el colegio para estar aquí con ustedes y poderles presentar esta charla. Por supuesto, todo lo que yo les presente tiene sustento médico-científico. No se preocupen, si a alguno de ustedes le interesa alguno de los artículos, con muchísimo gusto se los puedo hacer llegar. ¿Qué sabemos precisamente de ese riesgo enorme de utilizar un anticonceptivo, en este caso hormonal y en este caso combinado estrógeno-progestina? Y vamos a enfocarnos en este momento más a los anticonceptivos orales. Entonces, hablemos precisamente de los anticonceptivos orales combinados. Recuerden que al hablar de combinados me refiero precisamente a estrógeno y progestina. ¿Qué es lo que tienen principalmente la gran mayoría de los anticonceptivos orales combinados? En el 99% tienen como estrógeno etinilestradiol y la progestina es la que cambia. Entonces veamos el riesgo relativo e incidencia de tromboembolismo venoso. Vean, interesante, mujeres jóvenes que no toman ningún anticonceptivo, el riesgo relativo es de 1. Estamos hablando por 100,000 mujeres al año. Vean, de 4 a 5 mujeres pueden presentar un fenómeno tromboembólico. Pero vean el embarazo. Simplemente el embarazo es más trombogénico que el utilizar una alternativa anticonceptiva. Y vean, la incidencia por 100,000 mujeres al año es de 48 a 60. Así que quien piense que el embarazo es inocuo no lo es. Y mucho menos un embarazo no planificado, y mucho menos un embarazo en mujeres ya de mayor riesgo, que vamos a ver que sería por arriba de los 35, 40 años. Vean, usuarias de anticonceptivos orales combinados a alta dosis. Acuérdense que hablamos de alta dosis cuando estamos refiriéndonos al estrógeno, exclusivamente al etinilestradiol, por arriba de 30 microgramos de etinilestradiol. Tenemos una presentación muy común con acetato de ciproterona que tiene 35 microgramos de etinilestradiol, entonces ya no es de baja dosis, es considerada de alta dosis. Y vean el riesgo relativo y vean la incidencia, vean cómo subió 24 a 50% de mujeres al año. Ahora, yo bajo la dosis del estrógeno, el etinilestradiol 30 microgramos, y vean cómo disminuye considerablemente esa incidencia. Entonces, son de las cosas que vamos a ver durante esta charla. Esto lo vimos y se los quiero reiterar, es mucho más trombogénico un embarazo no planificado que el uso de un anticonceptivo, en este caso oral combinado, independientemente del estrógeno, independientemente de la progestina. Pero ya dijimos, y esto que nos quede para siempre, lo ideal es usar dosis bajas, 30 microgramos o menos, 30, 20, 15 microgramos de etinilestradiol. Entonces, el riesgo de fenómeno tromboembólico será mayor el primer año de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que si una mujer está utilizando una alternativa anticonceptiva y no le pasó nada el primer año de uso, difícilmente le va a pasar un fenómeno tromboembólico después. Esto es una buena noticia porque podemos usarlo 2, 3, 5, 7 años, el tiempo que nosotros lo necesitemos con esa usuaria. Más bien la usuaria es la que nos va a decir el tiempo que quiere usar una alternativa anticonceptiva o que no desea embarazarla. Y también otra buena noticia es que las muertes por un fenómeno tromboembólico es muy, muy bajo. O sea, los casos fatales son de 1 al 2%. O sea, difícilmente vas a ver una mujer que está usando un anticonceptivo oral combinado y tenga una muerte súbita. Ahora, hay otros factores de riesgo que sí debemos de considerar. Por ejemplo, el índice de masa corporal y, por supuesto, la edad. Y además, si nosotros vamos a iniciar un anticonceptivo oral combinado. Aquí lo vemos en verde, serían las pacientes que son con peso adecuado, en gris las que ya tienen sobrepeso y en morado las que tienen obesidad. Y por supuesto las que tienen 25 años o menos, pues los factores de riesgo son bajos. Aquí estamos hablando de fenómenos tromboembólicos por 10,000 mujeres al año. Vean, tiene que ver el sobrepeso y la obesidad. Por supuesto, vean la edad. Ya la edad empieza a tomar un papel importante, trascendente. Vean cómo aumenta, en este caso, el riesgo de fenómeno tromboembólico, pero mucho mayor el riesgo en mujeres de 40 años. Entonces aquí tenemos dos factores de riesgo, edad
y sobrepeso y obesidad. Entonces no se les olvide, son factores de riesgo que nosotros debemos de considerar cuando vamos a iniciar una alternativa anticonceptiva. Y ahora vean el tabaco. Es mucho más riesgo fumar que tomar una alternativa anticonceptiva. Entonces vean, el riesgo de incidencia de infarto del miocardio en mujeres, bueno, la incidencia global es de 5 por 100,000 mujeres al año, pero ven, una mujer que tiene menos de 35 años y no fuma, hay un riesgo, simplemente por factor hereditario, por ejemplo. En este caso, o pudiera ser obesidad, o pudiera ser sedentarismo. No fuma, muy bueno, felicidades, excelente. No fuma, pero es un anticonceptivo oral. Vean cómo se mantiene. O sea, el anticonceptivo oral tranquilamente nos da esa oportunidad de usarlo antes de los 35 años. Pero ya eres fumadora, vean cómo aumentó. Ojo, que sea una mujer joven, 20 años, 25 años, simplemente por fumar aumentó riesgo. Y no se diga si es fumadora y además usa un anticonceptivo oral combinado. Vean, eso se los dejo ahí de tarea para que lo tengamos presente y le digamos a las usuarias que dejen de fumar. Ahora vean la edad. Ahora la edad toma otro factor importante. Y ya sé que muchas mujeres que me están escuchando van a decir, oye, ¿qué te pasa? Tengo 35 años, soy joven, bella, sensual, alegre, jovial. Sí, pero también tus arterias envejecen, la íntima también tiene factores de riesgo. Y veas, tienes 35 años o más, no fumas, perfecto, pero el riesgo ya subió a 10. No fumas, pero usas un anticonceptivo oral combinado, tienes más de 35 años, vean cómo el riesgo aumentó a 40. Vean, nada más por eso, por la edad. Ahora, si tienes 35 años o más y eres fumadora, 88. Vean el riesgo de fumar y edad, de 8 a 88 por 100,000 mujeres al año. Ahora, doble riesgo. 35 años o más, fumas y usas anticonceptivo oral, 3 riesgos: edad, tabaquismo y anticonceptivo oral, 485 va a aumentar. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo usar un anticonceptivo oral combinado cuando tengo 35 años o más? Sí, por supuesto que sí lo puedes usar, pero si fumas, deja de fumar. Y si te voy a dar un anticonceptivo oral, tendré que darte un anticonceptivo oral combinado con baja dosis de estrógeno y buscaré cuál es la progestina que no sea trombogénica. Porque hasta este momento se pensaba que el malo de la película era solamente el estrógeno. El estrógeno es el malo y entonces el etinilestradiol es el único que influye para factores de riesgo trombogénicos. No. Vean la EMEA, como la FDA en Europa, dice levonorgestrel, que es una progestina que se considera de segunda generación, está asociado a menor riesgo de fenómeno tromboembólico. Entonces, bueno, levonorgestrel puede ser una buena alternativa. Y las progestinas de tercera generación, que son gestodeno, desogestrel y norgestimato, tienen más factor de riesgo de fenómeno tromboembólico. ¿Qué dice esta agencia o esta comisión de transparencia? Dice, lo ideal es que uses anticonceptivos orales con baja dosis de estrógeno. Pero aún bajando la dosis del estrógeno, del etinilestradiol a 20 microgramos, sigue habiendo un riesgo. Eso tenemos que tenerlo presente. Ahora, Lidergar, que es uno de los que más ha investigado en el mundo hasta la fecha el riesgo de fenómenos tromboembólicos y el uso de anticonceptivos orales combinados, dice, siempre va a existir un riesgo, siempre va a haber un riesgo residual que puede ser hasta un poco menos de 2.8, pero ahí está. Pero Lidergar también dijo, a ver, hay que valorar qué progestina le voy a dar a mis pacientes. Y entonces vean cómo la drospirenona es de las progestinas más trombogénicas que hay y ya lo vamos a ver más adelante. Es una excelente progestina con propiedades muy interesantes, pero es trombogénica. Ojo, se ha visto que es trombogénica asociada al etinilestradiol. Hasta ahora no se ha visto que sea trombogénica cuando se usa sola, sin el etinilestradiol. Entonces, ¿la píldora que conocemos ha alcanzado su límite evolutivo? No. Y ya vamos a ver precisamente qué es hablar de seguridad, hablando de anticonceptivos orales y fenómenos tromboembólicos. Estos son los criterios de elegibilidad, ya los conocen ustedes muy bien. La última edición, que fue en el 2015, ya están reunidos, ya están prácticamente en la 6ª edición. Lo que nos han informado es que estará lista para el siguiente año. Pero recuerden que cuando vemos categoría 1 y 2, sí podemos utilizarlo, por eso lo puse en verde, siga, utilícese, no hay ningún problema. Así que podemos sugerir ese método anticonceptivo.
Cuando vemos categoría 3 y 4, no lo sugieras, mejor sugiere otra alternativa. Y entonces vean qué dice los criterios de elegibilidad hablando de insuficiencia venosa. Aquí en esta casilla están los orales combinados, el parche, el anillo vaginal. Aquí están los inyectables combinados, en este caso de aplicación mensual baja dosis, los orales solamente progestina, los inyectables solamente progestina, aplicación trimensual o bimensual, el implante, y ya saben que hay de 1 a 2 varillas, la T de cobre y el sistema intrauterino que libera levonorgestrel. ¿Qué dice? Pacientes con insuficiencia venosa, venas varicosas, lo pueden usar todos, vean, todos están en la categoría 1 y por eso lo pongo en verde. Tromboflebitis superficial, categoría 2, estos que tienen estrógeno y los demás 1, o sea, todos lo pueden utilizar. Yo podría terminar mi charla diciendo esto, porque hay pacientes que tienen insuficiencia venosa, sí, por supuesto, y muchos médicos dicen, no, es que tiene varices, no le puedo dar, no, pues todas tienen varices, no podemos tener ese concepto tan cerrado, tan arcaico. Tenemos que abrir nuestra mentalidad y nuestras opciones de los anticonceptivos que vamos a ver. En este artículo, que es muy interesante, se los recomiendo, y ahí tienen precisamente lo que dice de anticoncepción y trombosis. Vean, el etinilestradiol tiene un fuerte impacto en el aumento en la producción hepática de proteínas procoagulantes, o sea, el etinilestradiol, el estrógeno, y obviamente esto es independiente de la vía de administración, ojo, no solamente orales, puede ser también vía transdérmica y puede ser vía vaginal. Entonces, podría ser que usando estradiol tuviéramos menos efecto trombogénico. Pero vean lo que dice aquí, algunas progestinas androgénicas que tienen cierto efecto androgénico pueden contrarrestar al etinilestradiol, en este caso levonorgestrel. Por eso levonorgestrel es una de las progestinas menos trombogénicas que hay. Siempre se comparan las progestinas con levonorgestrel. Ahora, las que tienen propiedades antiandrogénicas, que las usamos mucho, como drospirenona y ciproterona, y ahí lo dice, tienen menor efecto de balance, o sea, tienen mayor riesgo de fenómeno tromboembólico, y lo voy a mencionar más adelante. Voy a hacer una reseña, espero que los tiempos me den para respetarlos, y aquí ven este estudio muy interesante, que es a partir del 2007, y me van a decir, oye Samuel, ¿cómo se te ocurre poner un artículo del 2007? Sí, les voy a decir por qué. En este estudio EURAS, y vean la seguridad en este caso, sobre todo en un anticonceptivo conteniendo drospirenona, vean, en este estudio EURAS se demuestra el riesgo de fenómenos tromboembólicos, y aquí está, vean, más de 16,000 mujeres, el riesgo fue de 9.1 por 10,000 mujeres al año, o sea, ahí está otra vez la asociación de drospirenona y etinilestradiol. Otros anticonceptivos, ojo, otros anticonceptivos como desogestrel, como gestodeno y norgestimato, anticonceptivos orales conteniendo estas progestinas y además etinilestradiol, vean cómo aumentó a 9.9. O sea, estos son los más trombogénicos, los de tercera generación, gestodeno, desogestrel, norgestimato y drospirenona. Y vean levonorgestrel, nuevamente es una de las progestinas menos trombogénicas. Pero vamos avanzando. Ahora les presento este estudio muy interesante del 2009, vean, un cohorte nacional en Dinamarca de 1995 al 2005. Participaron mujeres danesas de 15 a 49 años, con datos muy interesantes. Ejemplo, más de 10.4 millones de mujeres año, 3.3 millones de mujeres años que recibieron anticonceptivos orales. En total se observaron más de 4.203 eventos trombóticos venosos y eran 2.045 usuarias actuales de anticonceptivos orales. Un artículo muy interesante. Y vean, riesgo absoluto de fenómeno tromboembólico asociado con anticonceptivos orales por edad. Aquí están los que no utilizaron anticonceptivos, y aquí están los que sí utilizaron anticonceptivos orales. Vean, menos de 30 años, el riesgo relativo 3.7, 30 a 40, 10, ojo, aumentó por edad, y más de 40 hasta 50, 13.3. Entonces, nuevamente, la edad. Pero aquí ya, en este estudio que les estoy presentando, vemos las progestinas. Ojo, qué interesante es este dato. Nuevamente desogestrel, vean el All Radio, 7.3, vean acetato de ciproterona, ojo, 6.8, se usa muchísimo acetato de ciproterona, pero se piensa que es una progestina inocua y no lo es. Tengan mucho cuidado, además se ha visto
que produce hepatomas, inclusive ahora se le ha visto asociación con meningiomas. Tengan cuidado con acetato de ciproterona, y nuevamente drospirenona, miren, 6.3. Entonces, la que seguiría en este rango sería el norgestimato 5.9. Entonces, podemos seguir viendo. Ustedes van a decir, oye, pero no has hablado de las otras progestinas. Denme un poco de tiempo, vamos para allá, porque estoy haciendo una reseña de todo lo que ha venido sucediendo a través de los años. ¿Qué pasa aquí con el estrógeno dosis de 30 microgramos? Vean las progestinas nuevamente. Nada que ver, noretisterona, levonorgestrel, nada, norgestimato, muy bajo, 1.19. Pero vean desogestrel, 1.82. Vean gestodeno, ojo, estas progestinas siguen estando en el mercado y se siguen utilizando, pero la gente ignora que son realmente también trombogénicas. Esta 1.86, nuevamente drospirenona, 1.64, y vean otra vez, ciproterona tiene un factor importante de fenómeno tromboembólico. Pero ustedes pueden decir, le voy a bajar la dosis a 20 microgramos del estrógeno de etililestadiol, sigue habiendo riesgo con desogestrel y sigue habiendo riesgo con gestodeno. Bueno, este me gustó muchísimo, este mensaje. Aquí está la maestra en la escuela y le pregunta a sus alumnos, ¿quién puede decirme en qué tiempo están conjugados los verbos de la frase? Ellos no querían tener hijos, pero tuvieron 6. Y nunca falta un Pepito, ¿no? Levanta la mano. Yo, maestra, yo le contesto, bueno, está bien, Pepito, contesta. Y dice, es preservativo imperfecto. Es cierto, es muy bueno que usen el condón, sí, tenemos que ser proactivos y sugerir el uso del condón, pero recuerden que es muy bueno para prevenir infecciones de transmisión sexual, mas no es bueno como método anticonceptivo. Entonces, siempre hay que hablar de la doble protección o la pareja ideal, el método anticonceptivo de su elección, el que ustedes quieran, el que ella decida que es lo ideal. El mejor método anticonceptivo es el que la usuaria decida, eso de acuerdo a sus necesidades, a su estilo de vida, y por supuesto el condón masculino o femenino. Entonces, la pareja ideal, la doble protección, el condón más el método anticonceptivo su elección. Vamos más allá, estamos todavía en tiempo. Vean el estudio de la Agencia Europea de Medicamentos, de la EMEA o EMA, 2014. Vean, aquí nos lo pone otra vez el riesgo aproximado al año por 10.000 mujeres de desarrollar un fenómeno tromboembólico en base a las progestinas. Y otra vez, drospirenona, gestodeno y desogestrel, de 9 a 12 por 10.000 mujeres al año. En cambio, si lo ves con levonorgestrel, noretisterona o norgestimato, de 5 a 7. Pero vean estas progestinas, clormadinona, dienogest y nomegestrol, no se ha referido hasta la fecha riesgo del fenómeno tromboembólico. Entonces, por eso yo creo que ya estamos hablando de progestinas mucho más modernas, más nuevas. Algunos las consideran de cuarta generación, otros dicen que ya no pertenecen a cuarta generación, sino simplemente son progestinas diferentes y nuevas. Seguimos avanzando, seguimos en estos estudios, ahora estamos en el 2016. Vean el riesgo de la TDCOP, pues es bajísimo, 3 a 4 por 10.000 mujeres al año. Vean los anticonceptivos solamente progestina, igual de 3 a 4, y vean otra vez estas progestinas, dienogest con etinilestradiol, clormadinina con etinilestradiol, inclusive levonorgestrel, que es una progestina que nunca se ha referido trombogénica, de 3 a 10. Entonces, estas 3 progestinas son bastante seguras. Sin embargo, vemos drospirenona y etinilestradiol, desogestrel y etinilestradiol, gestodeno con etinilestradiol y ciproterona con etinilestradiol, el riesgo va más allá de 6 a 14 por 10.000 mujeres al año. Seguimos avanzando, ahora ya vamos en el 2017, otro boletín de farmacovigilancia, recomendaciones para minimizar el riesgo de fenómenos tromboembólicos, y otra vez, ahí lo tienen, drospirenona, gestodeno, desogestrel, y ahora aparece ya ciproterona como el grupo de las progestinas más trombogénicas de 9 a 12 por 10.000 mujeres al año. Y otra vez, clormadinona, dienogest y nomegestrol, todavía no se refiere ningún riesgo de fenómenos tromboembólicos. Este es uno de los artículos o de los estudios más recientes. Esto ya fue en junio del 2021, es un estudio alemán, donde se comparan las progestinas con levonorgestrel. Ya decíamos, es como el héroe de la película, ¿no? Levonorgestrel. Y entonces se compara, y nuevamente ahí lo tienen, etonogestrel y norelgestromina, el riesgo o la incidencia de fenómeno tromboembólico por 10.000 mujeres al año, de 6 a 12,
Aquí aparece Dienogés por primera vez, pero es un riesgo, pudiéramos decir, bajo, ¿no? Y comparándolo otra vez, Estodeno, Desogestrel y Drospirenona de 9 a 12. Entonces, en todos los estudios se refiere que de las progestinas más trombogénicas, Gestodeno, Desogestrel y Drospirenona, y aquí ustedes pueden decir, no aparece acetato-ciproterona, no, porque en muchos países inclusive ya está prohibida su comercialización y por supuesto que no entra dentro de los estudios de investigación. Bien, entonces vean este estudio de la librería Cochrane, donde dice, se es una revisión del anticonceptivo oral combinado y trombosis venosa. Dice, todos los anticonceptivos orales combinados se relacionan con un aumento de riesgo de trombosis venosa, pero el efecto depende de la progestina y de la dosis del etinilestradiol. Ojo, nuevamente el riesgo es mayor si das etinilestradiol 30 microgramos, y nuevamente refiere en esta revisión de Cochrane que las progestinas más trombogénicas, Gestodeno, acetato de ciproterona y drospirenona, fueron hasta 80% más elevados que con levonorgestrel. Entonces, todos los estudios nos llevan allá. Y algo interesante hablar de los ciclos extendidos, porque es otra de las cosas que también da mucho miedo, temor. Si podemos utilizar nuestras alternativas anticonceptivas orales con ciclos extendidos, que esto cada vez más toma auge, inclusive en Europa, cada vez las mujeres quieren menstruar 2 o 3 veces al año, o 4 veces máximo al año. Y este es un estudio de los estudios más interesantes que se han hecho con anticonceptivos orales, y en este caso se hizo con 30 microgramos de etinilestradiol y 2 miligramos de Dienogés para ver los patrones de sangrado y la seguridad. Entonces, se evaluaron, vean, fueron 2 brazos, 1.315 mujeres entre 18 y 40 años con etinilestradiol y Dienogés, y el otro grupo con el ciclo convencional que usamos de 21-7, 21 días de tratamiento con anticonceptivo oral, 7 días de descanso, para ver cómo se presentaban los sangrados. Se los voy a presentar aquí, que es mucho más didáctico, donde podemos ver el diagrama de flujo. Vean, estos son los ciclos extendidos. Aquí se usa etinilestradiol, 30 microgramos, y Dienogés, 2 miligramos. Recuerden que es 21-7, entonces son 20, 40, 60, 80, 84 días de tratamiento, 7 días de descanso. Aquí se presenta el sangrado por privación hormonal. Otros 4 ciclos de tratamiento con etinilestradiol y Dienogés, y aquí se presenta el sangrado. Entonces, son mujeres que tienen estos ciclos extendidos y van a menstruar 4 veces al año. Esto es una maravilla. Y podemos tener la tranquilidad que estamos usando una progestina como Dienogés, que es mucho más segura. Este es el régimen convencional, 21-7, 21 días de tratamiento, 7 de descanso, y se presenta su sangrado menstrual. Ven lo interesante de los ciclos extendidos. Desde el primer ciclo ya hay una disminución considerable del sangrado comparándolo con los ciclos convencionales. De este lado tenemos los ciclos convencionales. Y entonces se vio una marcada disminución, hasta 40% del primero al cuarto. Vean, aquí tenemos 8.1 menor, 6.3 días menos, 7.3 y 6.4. Entonces la conclusión es que los ciclos extendidos siempre nos van a dar menores días de sangrado, con una disminución hasta del 59%, y eso nos da mucha tranquilidad. La conclusión es que obviamente las mujeres con los ciclos extendidos van a sangrar menos días, y sobre todo que es bien tolerado y seguro, porque estamos usando una progestina como Dienogés. De los estudios que se hicieron con Dienogés, posvigilancia, comercialización, 0.5 por eventos trombogénicos por 100 mujeres al año, o sea, ni siquiera un evento, en este caso en un año. En el estudio fase 3, igual menos de 1. Y hay 2 estudios muy interesantes, el estudio checo y el estudio polaco, 0 eventos trombogénicos. Estoy viendo mis tiempos. Ahora, hablemos un poquito de la anticoncepción hormonal no oral, porque también tenemos esta vía, que es en este caso la vía transdérmica. Este es otro estudio muy interesante. Aquí tienen ustedes la bibliografía, mucho más reciente, donde se evalúa, en este caso fíjense, más de 1.600.000 mujeres para ver si hay o no riesgo de fenómeno tromboembólico en anticoncepción no oral, pero hormonal, y se evaluó de 2001 al 2010.
Entonces era evaluar la incidencia de trombosis y en este caso estaría viéndose principalmente la anticoncepción transdérmica vaginal, intrauterina o subcutánea, pero esto ya sería solamente con progestina. ¿Qué pasa con el parche transdérmico? Ojo, aquí fueron más de 6,000 mujeres con el parche transdérmico, donde se veía si esto nos podría ayudar mucho, y la incidencia fue de 9.7 por 10,000 mujeres año. Ya que se ajustó el riesgo relativo, comparándolo con levonorgestrel, ya fue de 2.5, la tasa de incidencia se redujo a 2.3 y la tasa de incidencia total fue 2.2. Entonces, hay bajo riesgo también, por supuesto, en este caso con la vía transdérmica, el anillo vaginal tiene también su riesgo, al igual que la vía transdérmica, al igual que la vía oral, igual que la vía vaginal, vean, la tasa de incidencia se redujo al 1.9. Entonces, llegamos nuevamente a la conclusión, el etinilestradiol es muy importante, pero también en este caso la progestina. Recuerden que con la vía transdérmica, la progestina que se utiliza es norelgestromina, que no es otra cosa más que norgestimato, y con, en este caso, la vía vaginal, la progestina que se utiliza es etonogestrel. ¿Qué podría concluir de mi charla? Que estoy en mis tiempos para darle paso a la doctora Claudita Rampazzo. Y esto me gustó mucho. Este es un boletín del Colegio Americano de Ginecología para los que son muy afectos a lo que dice el American College. Y vean lo interesante de este boletín. ¿Hasta qué edad las mujeres deben dejar de usar anticonceptivos hormonales? Y esto lo quise poner porque hay mucha gente que dice, no, ¿cómo le voy a dar un anticonceptivo oral combinado o un parche o un anillo, lo que sea? Bueno, vean lo que dice. La mujer sana, y esta es una recomendación de los criterios de elegibilidad de la OMS, aquí lo tienen, del USMEC, dice, la mujer sana no fumadora, sin riesgo de enfermedad cardiovascular, puede seguir usando anticonceptivos combinados. Vean cómo no especifican, en este caso orales, hasta los 50, 55 años, están en el grupo 2, ya dijimos 1 y 2, se puede utilizar sin problema, y es nivel C, en este caso de evidencia. No hay contraindicación para usar anticonceptivos hormonales basados solamente en la edad. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría yo decirles? No se les olvide que los fenómenos, en este caso trombóticos o la trombosis venosa profunda, tiene mucho que ver con algunos otros factores de riesgo. Aquí se los pongo, aquí está, si tienes 30 años o más, la prevalencia es de un 50%, o sea, de 10 mujeres, 5 pueden presentar un fenómeno tromboembólico y el riesgo relativo es 2.5. El embarazo, ya decíamos, vean, por sí sola, de 10, 4 pueden tener un fenómeno tromboembólico, el riesgo relativo es de 8. La obesidad, no se les olvide, es un factor de riesgo interesante. Cuando hablamos del índice de masa corporal de 25 más, que es sobrepeso, vean el riesgo relativo. Venas varicosas, existe un riesgo muy bajo, o sea, eso no quiere evitar o no quiere decir que no se la vamos a dar el anticonceptivo oral. Inmovilización, riesgo relativo de 2 a 10, y ojo, anticoncepción hormonal de 1 a 7. Vean, ovario poliquístico también nos da ese riesgo y por supuesto resistencia a la insulina. ¿Y cuáles serían nuevamente? Y ahí se menciona, y aquí están los 2 artículos, ustedes los pueden ver, de LeaderGap, ahí tienen la bibliografía, uno de Lacta Obstétrica y el otro de New England, donde nuevamente nos dice, si vas a utilizar anticoncepción hormonal, no se te olvide que aún en este caso aquí los de segunda generación que entra acetato de ciploterona, el riesgo relativo es de 3 de fenómeno tromboembólico y los de tercera generación de 6 a 7. Entonces entraría aquí otra vez gestodeno, desogestrel y norgestimato. Este es un artículo buenísimo, y aquí lo tienen, donde nos habla precisamente del riesgo de fenómeno tromboembólico y anticoncepción hormonal. Dice, hay que tener estas consideraciones prácticas, minimizando los riesgos. Antes de la prescripción de anticoncepción, debe realizarse un interrogatorio minucioso que se enfoque antecedentes trombóticos y que justifique la búsqueda específica de alteraciones de la hemostasia. Ojo, si voy a dar un anticonceptivo hormonal combinado con estrógeno, tengo que hacer una buena historia clínica para entonces sí detectar si hay algún factor de riesgo, como hipertensión, por ejemplo. Si yo veo que mi paciente es hipertensa, nunca le voy a dar estrógenos.
Pero esto no quiere decir que a todas las mujeres que yo vea le tengo que pedir un estudio especial, no. Entonces, hago una buena historia clínica y tomo la presión arterial, nada más. No tengo que hacer ni Papa Nicolau, no tengo que hacer ni ultrasonidos, no tengo que pedir estudios especiales. Pero ojo, un factor de riesgo importante podría ser antecedente personal que esa paciente, no su mamá, ni su hermana, ni su tía, que esa paciente sí haya tenido un fenómeno tromboembólico bien documentado con y sin factores de recurrencia. Eso sí es un factor de riesgo. O que tenga antecedente de trombosis venosa superficial recidivante en venas aparentemente sanas. Estoy hablando de la posible usuaria de un anticonceptivo hormonal combinado, o esa usuaria de antecedente de trombosis venosa profunda o de embolia pulmonar documentada en familiar menor de 50 años. En caso de trombofilia conocida detectada de un miembro de la familia de esa posible usuaria, entonces sí, yo valoraría a realizar algún estudio específico de trombofilia. Entonces, si hay algo de estas 3 o 4 que he confirmado, pues no le doy anticoncepción con estrógenos, sino le daría anticoncepción solamente progestina. Pero son casos muy específicos. La realidad es que la gran mayoría de los pacientes pueden utilizar un anticonceptivo oral combinado, pero hay que valorar qué progestina le voy a dar. El uso de anticoncepción representa en algunas submodalidades un aumento de riesgo trombótico, sí, en mujeres sanas, pero depende de muchos de los factores. Existen pacientes con elevado riesgo de trombosis, las cuales deben ser identificadas para darles opciones seguras de anticoncepción y seguimiento continuo. O sea, ninguna mujer se puede quedar sin una alternativa anticonceptiva si es que así lo desea. Y 3, existen opciones eficaces de anticoncepción para pacientes en manejo antitrombótico con beneficios agregados para disminuir los efectos secundarios en esta etapa. Entonces, ¿qué les podría decir? Por supuesto que siempre vamos a encontrar alternativas y que sí debemos de valorar si hay factores de riesgo. ¿Qué progestina le voy a dar? No todas las progestinas son iguales, no todas las progestinas se comportan de la misma manera para riesgo de fenómeno tromboembólico. Entonces, la enfermedad trombótica no debe ser un motivo para evitar brindar anticoncepción eficaz y segura, en este caso, a las mujeres. Finalmente, me gusta mucho este pensamiento de Jacques-Marie Lacan, este médico psiquiatra y psicoanalista francés, de anticoncepción o algún tratamiento hormonal, hay que explicarle muy bien, en este caso, a las usuarias de las alternativas anticonceptivas. Si les parece bien, al final de la plática de la doctora Rampazzo daremos proceso a las preguntas. Ojalá tengan muchas para hacérnoslas. Y bueno, ha sido un placer y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Querida doctora Rampazzo, la dejamos para que inicie usted su presentación. Muchas gracias, doctor Santoyo. Muy buenas noches a todos, doctoras, doctores. Muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente, porque bueno, ya he estado anteriormente con algunas charlas que he podido tener la oportunidad de compartir. Y bueno, efectivamente, como decía el doctor Santoyo, pues soy sexóloga, algunos me conocen. Les voy a empezar a pasar mi presentación. Y lo que voy a abordar el día de hoy tiene que ver con, por supuesto, la sexualidad o la expresión erótica particularmente de las personas. Entonces, creo que es un tema que como ginecobstetras vale la pena que conozcan. Todas las pacientes que acuden a terapia, a terapia sexual o a terapia de pareja, habitualmente tienen alguna circunstancia, alguna condición que amerita la intervención de un ginecobstetra, de una ginecobstetra, de un urólogo. Entonces, bueno, el abordaje de la sexualidad y de la anticoncepción tiene que ser una circunstancia interdisciplinaria, y es por eso que creo que es importante el abordaje sexológico para que sepamos cuáles son las dudas que puede tener la paciente, las inquietudes. Y hablando de sexualidad, déjenme comentarles que aquí les traigo un modelo que seguramente algunos de ustedes ya conocen, es el modelo holónico de la sexualidad humana, y hace referencia básicamente al hecho de que la sexualidad humana no solamente incluye a los genitales,
sino que incluya 5 elementos, que son 5 potencialidades con las cuales todos los seres humanos nacemos y que están en constante interacción a lo largo de la vida y que por supuesto incluyen a la reproductividad. Y esta reproductividad incluye a su vez a la anticoncepción. Entonces, empecemos rápidamente por la identidad de género. Identidad de género hace referencia a quién soy, es el hecho de que la persona sienta o no sienta, digamos, congruencia pues entre lo que vive, lo que se vive como persona y lo que ve, que tiene como genitales o aspecto. Es el hecho de que, en términos generales, una persona siente que hay congruencia entre el sentir y el aspecto. Un caso específico, digamos, de problemas de identidad de género son, bueno, problema relativo, digo problema porque desde el punto de vista social sí pueden tener, pues bueno, muchos problemas, tanto social como personal, aumenta la ansiedad y aumenta la incidencia de depresión, sobre todo si no son aceptados. Es el caso de las personas transgénero, aquellas personas que no se viven de acuerdo al aspecto que tienen. Entonces, identidad de género es quién soy. Y en el caso de las mujeres en particular, de las mujeres cisgénero, de aquellas en donde hay congruencia entre lo que sienten que son y lo que ven que son, también es importante el aspecto. Cuando hablamos de anticoncepción y cuando hablamos de mujeres jóvenes, ustedes saben que también hay que tomar en cuenta varios aspectos que como pacientes normalmente nos consultan o les consultan a ustedes con respecto a los efectos colaterales del anticonceptivo, de si sube de peso, de que si van a retener líquidos, si tienen acné les va a mejorar el acné, si tienen la piel grasa, hay alguna consecuencia con respecto al uso de tal o cual anticonceptivo. Entonces, esta identidad de género, el hecho de vivirse femeninas, de sentir que hay, digamos, agrado por lo que ven en el espejo, pues forma parte de la identidad de género de la mujer. Entonces es importantísimo tomar en cuenta, toda vez que una mujer busque ayuda o asesoría anticonceptiva, pues bueno, que tomemos en cuenta también cómo se siente con su aspecto. Por supuesto que los eventos trombóticos son prioritarios, ¿no? El hecho de que una mujer tenga los antecedentes que describió el doctor Santoyo como bueno, antecedentes de trombosis o problemas de tromboflebitis o de venas varicosas que llaman mucho la atención, o sobrepeso, y que tenga además otras enfermedades crónicas degenerativas, pues son los primeros aspectos que habrá que considerar para la elección del método anticonceptivo. Y otro elemento también es la predisposición al acné, la predisposición al sobrepeso, que muchas mujeres pues eventualmente llevan a la consulta como una preocupación. Entonces, identidad de género es quién son. Y las mujeres que los visiten en el consultorio seguramente tendrán inquietudes con respecto a su aspecto a lo largo de su vida, y bueno, si son mujeres jóvenes, pues con mucha más razón. Por otro lado, está este elemento que llamamos vínculo afectivo, que es coloquialmente lo que conocemos como amor, y sabemos que a lo largo de la vida todas las personas se pueden relacionar con varias parejas. Normalmente la aproximación a una pareja potencial ocurre a través del cortejo, y después de este cortejo, si bien nos va, sigue el enamoramiento dura entre 3 meses y 3 años, es un estado en donde hay mucha idealización de la pareja, y después sigue el amor cotidiano. Y en el amor cotidiano, bueno, hay mucho menos idealización de la pareja, la relación es mucho menos efervescente que si la comparamos con el enamoramiento, pero bueno, muchas de las mujeres que acuden a consulta ginecológica y que quieren un método anticonceptivo efectivo y que además no afecte su aspecto, bueno, pues están relacionadas en una interacción o están, digamos, viviendo un vínculo heterosexual donde hay actividad sexual y en donde pues hay preocupación, digamos, porque ese vínculo afectivo se mantenga sano, y parte de esa salud radica en el hecho de poder planificar los hijos que uno o que esa pareja desea tener. Por otro lado está la orientación sexual. Por orientación sexual entendemos el hecho de que los seres humanos sintamos atracción erótica y afectiva, es decir, las dos cosas, hacia personas del mismo sexo, si somos personas homosexuales, hacia ambos sexos si somos bisexuales, hacia el sexo opuesto si somos heterosexuales, o hacia ningún sexo si somos asexuales. Normalmente las personas asexuales no llegan al consultorio
ginecológico, porque efectivamente, bueno, muchas de ellas o no tienen pareja, no les interesa tener pareja, a lo mejor tienen prácticas solamente autoerótica, entonces, bueno, al no tener una práctica erótica con pareja, pues están despreocupados por el tema, pero bueno, pues es importante que conozcamos las distintas orientaciones que hay. Por otro lado está la reproductividad, que ustedes conocen muy bien y hace referencia al hecho de que los seres humanos, si deseamos procrear, hagamos lo necesario para lograrlo, y si no deseamos procrear, pues tendremos que hacer todo lo necesario para evitarlo, y aquí es donde entra la anticoncepción, y aquí es donde también nos llama poderosísimamente la atención, sobre todo los sexólogos, cuando en pleno siglo XXI habrá varones o mujeres que digan, bueno, es que ella me engañó, me dijo que tomaba un anticonceptivo y no es cierto, y por eso se embarazó, o viceversa, ¿no? Aquella mujer que diga, bueno, pues es que él dijo que iba a utilizar un condón y a la mera hora se lo quitó o no lo utilizó, y entonces, bueno, pues me quedé embarazada. Entonces, de aquí la importancia, como decía el doctor Santoyo, de utilizar 2 métodos anticonceptivos, pero por otro lado, también hacer énfasis en el hecho de que la anticoncepción es un asunto personal y no puedo entregarle a mi pareja la responsabilidad de mi reproductividad. La reproductividad de la persona es de la persona, no tiene que ver con la responsabilidad de su pareja. Digamos, la responsabilidad es bastante relativa. Por otro lado, tenemos el erotismo. Este es otro elemento de la sexualidad humana. Creo que hacia el erotismo es hacia donde se nos va la mente, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad y de sexólogos, y suponemos que un sexólogo, bueno, pues se dedica o se centra nada más en el erotismo, que en realidad, bueno, pues sí es motivo de consulta porque incluye el deseo o apetito sexual, la excitación y el orgasmo, pero bueno, no es el único aspecto que se valora en la consulta sexológica. O sea, en la consulta sexológica pues vemos todo, cómo se siente la persona consigo misma, si tiene un conflicto con su orientación sexual, cómo anda el vínculo afectivo, si hay conflicto en ese vínculo afectivo, de ahí la importancia también, ¿no?, de que algunos sexólogos seamos terapeutas de pareja, porque la línea entre una cosa y la otra es bastante tenue. Y el tema de la reproductividad, pues es un tema que muy frecuentemente sale en la consulta sexológica porque puede generar preocupación en el ejercicio del erotismo. O sea, si estoy preocupado por una reproductividad que no deseo, pues evidentemente eso afectará la respuesta sexual. Disculpen. Con respecto a lo que los anticonceptivos, en términos generales, bueno, todos los anticonceptivos, pero la píldora anticonceptiva en específico, han liberado a las mujeres, es en realidad un tema complejo. Si nos ponemos a leer lo que opina, ¿no?, algunas corrientes feministas al respecto, pues nos van a decir que en realidad los anticonceptivos lo que han hecho es exacerbar este problema de la cosificación de la mujer, es decir, de que la mujer sea un objeto sexual en donde no se tomen en cuenta sus emociones, donde no se tome en cuenta su reproductividad, en donde se desligue de una manera bastante poco romántica y cruda la posibilidad de procreación, ¿no? Y entonces, bueno, como un tema en donde pues, la mujer se tiene que responsabilizar de su propia reproductividad, y a la pareja del sexo masculino eso no le importa, ¿no? Que ella se ocupe, eso me libera de la posibilidad de tener que utilizar un condón. Y entonces, bueno, la corriente feminista normalmente no habla de liberación femenina en ese sentido, o habla con respecto a la liberación sexual femenina como una paradoja. O sea, por un lado es liberación, pero por otro lado es un exacerbador de la percepción de la mujer como objeto. Sin embargo, bueno, la otra parte es que pues, evidentemente los anticonceptivos, todos en general, han separado y han podido separar el ejercicio de la sexualidad de la procreación, cosa que, bueno, hace muchísimos años o antes, por lo pronto, de la píldora anticonceptiva, pues estaban asociadísimos, como ustedes imaginarán, y si escuchan a sus abuelos o sus abuelas, bueno, pues ese es el comentario que hacen al respecto. Por otro lado, bueno, el hecho de que exista la anticoncepción y la anticoncepción hormonal y la comodidad de estos hormonales combinados y con dosis adecuadas, bueno, pues hace que pues, la mujer, al no reproducirse si no lo desea, pues se pueda desarrollar en otras áreas, ¿no?, distintas a la maternidad y a la trascendencia a través de la reproducción. Vamos a ver que las mujeres, desde que existen las píldoras anticonceptivas, pues tenemos mayor control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas,
podemos evidentemente realizarnos profesionalmente, y bueno, pues esto va favoreciendo la lucha o el trabajo que realicemos por la igualdad y por los derechos. Y dentro de estos derechos están los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, de los cuales todos somos dueños, varones, mujeres y personas transgénero o de distintos géneros no binarios. Cuando hablamos y cuando les comentaba de la autoimagen, ustedes obviamente pues están en contacto con esta preocupación por parte de las pacientes, y es importante saber que la autoimagen es la imagen que uno dispone mentalmente de sí mismo, básicamente es eso, ¿no? Cómo me veo, cómo me percibo. Pero tiene tres aspectos, así podemos deshebrar la autoimagen, vamos a ver que tiene tres aspectos. Uno, el que resulta de cómo nos vemos a nosotros mismos, o sea, cómo me veo yo a mí, Claudia Rampazzo, toda vez que me veo al espejo, toda vez que me observo, toda vez que me veo en una foto, sobre todo en estas épocas, ¿no?, de Instagram y de redes sociales, en donde somos tan detallados en vernos bien en las fotos. Entonces, cómo me veo a mí misma es un aspecto de la autoimagen. Por otro lado, el cómo me ven los demás, ¿no? El cómo sé que me ven los demás es otro aspecto de la autoimagen. Y otro es de lo que percibo que los demás piensan sobre nosotros. Estos son los tres aspectos de la autoimagen. O sea, no solamente cuenta lo que veo en mí, sino que cuenta lo que ven los demás y lo que percibo o lo que intuyo que los demás ven de mí. A modo de ejemplo, una persona que padezca un trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo, la anorexia, bueno, pues tiene una percepción de sí misma que dista mucho de la percepción que tienen los demás. Y bueno, una persona que tiene este trastorno de la conducta alimentaria, lo que más cuenta es cómo se ve a sí misma, y si a sí misma se ve o a sí mismo se ve con sobrepeso, bueno, pues digamos que las opiniones de los demás pueden llegar a influir, pero hasta cierto punto en esa creación de autoimagen. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta los tres aspectos, porque la percepción que tenga la persona es uno de ellos, y la interacción que tenga con los demás y lo que suponga de los demás, ¿no? Una persona que tenga, por ejemplo, anorexia, diga, bueno, pues es que las personas a mi alrededor me siguen viendo con sobrepeso y yo me veo delgada, o me veía delgada hasta que me comentaron que tenía sobrepeso. Bueno, pues ahí es como se ve que hay una interacción entre las tres cosas. Y esto de la autoimagen, bueno, pues a la colación por el hecho de que los anticonceptivos, pues evidentemente influyen en este aspecto, sobre todo en el caso de la piel. La piel, pues es nuestra carta de presentación, representa la primera impresión que damos, y la imagen corporal también, y el aspecto de la piel son influenciadas por ideales y normas de belleza que sobre todo afectan a las mujeres. Pues bueno, creo que actualmente estamos emparejándonos ambos géneros con respecto a cómo nos critican con respecto a nuestro aspecto, pero originalmente e históricamente las mujeres hemos sido las más perjudicadas. Y sabemos que las enfermedades dermatológicas, y hay estudios muy serios al respecto, pueden afectar negativamente la calidad de vida, la autoestima, la imagen corporal y las interacciones psicosociales de todas las personas. O sea, no es algo remoto que si una mujer o un hombre tienen acné, pues esto genera en ellos ciertas, a veces, conductas de evitación, de interacción social, se sienten inhibidos a la hora de tener relaciones sexuales, digamos, se avergüenzan por las cicatrices y por los brotes que puedan tener en ese momento, y bueno, pues evidentemente es una situación que va afectando la calidad de vida. Como les decía, las mujeres en general y nuestra corporalidad ha sido mucho más observada y evaluada socialmente que la de los varones. Sin embargo, bueno, seguramente en su práctica profesional se darán cuenta, y así lo veo en mi consultorio sexológico, cada vez hay más varones preocupados por su aspecto y que además tienen una interferencia en su respuesta sexual por cómo se perciben a sí mismos o por cómo los perciben las parejas. Vamos a ver que, bueno, pues las enfermedades dermatológicas, el acné, sobre todo lo visible en lo dermatológico, ¿no?, lo que nos genera molestia, lo que nos genera dolor, lo que nos genera picazón, bueno, pues puede afectar negativamente la calidad de vida, la autoestima, la imagen corporal y, por supuesto, la respuesta sexual. De hecho, la satisfacción sexual, que es algo que también se evalúa a la hora de hacer un interrogatorio sexológico, es decir, no solamente evaluamos cómo se siente la persona con su identidad, no solamente evaluamos su reproductividad, no solamente el vínculo afectivo,
no solamente la respuesta sexual, de que tiene deseos y tiene excitación adecuada, si alcanza el orgasmo con facilidad, sino el conjunto, ¿no?, de estos elementos que tanto llevan a la satisfacción de la persona, porque hay hombres y mujeres que a pesar de que tienen deseo sexual adecuado, una excitación adecuada, un orgasmo adecuado y frecuente, se refieren insatisfechos con respecto a su vida sexual. Entonces la satisfacción es importante. Y cuando hay insatisfacción, a pesar de que hay una presencia tangible de la respuesta sexual, es decir, hay deseo, hay excitación y hay orgasmo, pues tenemos que evaluar por qué no se sienten satisfechos, ¿no? Y esta insatisfacción puede deberse a la imagen corporal o la percepción que tengan de su imagen corporal, la calidad de vida está influida por un sinfín de aspectos, pero bueno, sobre todo el saber a lo mejor, ¿no?, que el encuentro sexual puede redundar en un embarazo no deseado, o el pensar que el anticonceptivo me está generando efectos colaterales indeseables, como por ejemplo subir de peso, ¿no? Eso influye en la calidad de vida y por supuesto en la respuesta sexual. Y por otro lado, el vínculo afectivo y ciertos factores individuales, ¿no? A veces incluso la personalidad, el temperamento de la persona, ¿no?, la tolerancia y la frustración, es decir, son muchos aspectos individuales los que influyen en la satisfacción sexual. Pero acuérdense, si una persona o una mujer refiere que tiene deseo, excitación y orgasmo, pero aún así no está satisfecha, tendremos que investigar en qué aspecto, por qué no se siente tan satisfecha. No, y hay muchas mujeres que, bueno, pues dicen, bueno, no me siento tan satisfecha por cómo me veo, no me siento tan satisfecha por cómo me siento, no me siento tan satisfecha porque tengo temor de algo, no me siento tan satisfecha porque me siento a lo mejor presionada por tener relaciones sexuales con más frecuencia, ¿no? Y resulta ser que desde que utilizo tal o cual anticonceptivo con altas dosis, bueno, pues mi deseo sexual está afectado, ¿no?, o ha disminuido comparado con cómo me sentía anteriormente. Entonces, bueno, tendremos que evaluar este tema de la satisfacción independientemente de que haya, insisto, una respuesta sexual presente, ¿no?, y que digamos, bueno, pues esta mujer no tiene conflicto o no hay conflicto aquí con su respuesta sexual. Siempre pregunten por la satisfacción. Hablando de autoimagen, bueno, sabemos que hay una correlación positiva significativa entre el funcionamiento sexual, la satisfacción sexual y la imagen corporal. Eso está publicado, digo, hay varios estudios, que pongo aquí como referencia, no es tan reciente, pero bueno, es bastante descriptivo, ¿no?, con respecto a lo que estamos comentando de cómo se correlacionan estos aspectos en la vida. La satisfacción sexual aumenta proporcionalmente por la estima del cuerpo. También sabemos que la satisfacción sexual disminuye como resultado de la vergüenza corporal. Y bueno, el interés sexual y la satisfacción sexual global son los componentes más afectados por las enfermedades dermatológicas y por circunstancias que afecten además el volumen corporal. Eso lo hemos visto también en los casos de sobrepeso y obesidad, cuando analizamos cómo se relaciona el sobrepeso y la obesidad y la respuesta sexual y la satisfacción sexual. Sabemos que hay una interferencia muy importante, particularmente en las mujeres. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, pues a modo de mensajes para llevar a casa, doctoras y doctores, bueno, me gustaría dejarles pues estos mensajes de que recuerden que la sexualidad está constituida por 5 dimensiones que están en constante interacción, es decir, identidad de género, orientación sexual, vínculo afectivo, erotismo y reproductividad. Y no lo dije en un principio, pero la interacción de todas ellas a lo largo de la vida van constituyendo la identidad sexual de la persona. Y es como una huella digital porque cada quien tiene una identidad sexual distinta y además a lo largo de la vida va variando. O sea, si ustedes se ponen a pensar en cómo era su preocupación anticonceptiva cuando tenían ustedes 20 años, a cómo la tienen ahora, que tienen a lo mejor 50 o 60, pues hay una modificación, ¿no? Y seguramente, si antes no utilizaban anticonceptivos o sus pacientes no tenían anticonceptivos anteriormente dentro de las prescripciones que ustedes les daban y ahora lo tienen, pues notarán que hay mucha más libertad en cuanto a su respuesta sexual, en cuanto al poder tener relaciones sexuales más espontáneas, no programadas. Y esto, bueno, pues tiene que ver pues con la identidad sexual de la persona. Y bueno, evidentemente en el climaterio pues ya no existe esa preocupación, pero habrá otras. Por eso les digo que en la vida de hombres y de mujeres la identidad sexual
se va modificando conforme pasan los años. Por otro lado, los anticonceptivos han separado el ejercicio de la sexualidad de la procreación, y eso es algo importantísimo, ¿no?, en la vida de varones y de mujeres, el hecho de poder elegir el momento en el que uno desea familia o desea a lo mejor una pausa en el hijo y el otro. O sea, todas estas maniobras reproductivas son posibles gracias a los anticonceptivos, y bueno, mucho gracias a los anticonceptivos. El avance biotecnológico ha permitido que las mujeres realicemos y nos vemos en otras áreas bastante distintas a la reproductiva, ¿no? Muchas mujeres productivas económicamente, socialmente, políticamente y un sinfín de rubros, todos diría yo. Un anticonceptivo eficaz, seguro, sin riesgo trombótico y que además beneficia el aspecto de la piel debe considerarse dentro de las primeras opciones toda vez que hablemos de anticoncepción con nuestras pacientes. Y por otro lado, la seguridad anticonceptiva y la seguridad con el propio cuerpo impactan positivamente en la respuesta sexual femenina, así que tendremos que tomar en cuenta que son aspectos importantes a la hora de elegir junto con nuestra paciente un método anticonceptivo que, bueno, en mi opinión, así como ocurre con la terapia sexual, siempre digo, la terapia sexual o la consulta ginecológica, la prescripción de un anticonceptivo, básicamente es como un traje a la medida, ¿no? O sea, hay que ver qué necesita la paciente, tanto desde el punto de vista sexual, qué necesita la paciente desde el punto de vista reproductivo. Cuando llegan a terapia en pareja, bueno, preguntamos en qué quieren que les ayude el terapeuta, ¿no? Por eso decimos que pues, son tratamientos que son a la medida de la persona, respetando pues esa unicidad y esa originalidad de cada quien, y además de la originalidad de la dinámica de pareja, que eso también es importante. O sea, nuestras pacientes normalmente están relacionadas en un vínculo, como les decía, y bueno, pues la elección del método anticonceptivo también tendrá que ver con la calidad del vínculo, la frecuencia de las relaciones sexuales y lo que quieren obtener, qué tanta seguridad o qué tanta libertad quieren sentir y experimentar a través del anticonceptivo. Muchas gracias por su atención y vamos con el doctor Santoyo y las preguntas y respuestas. No te oigo. No se oye, no se oye. Ya está. Listo. Muchísimas gracias, doctora Claudia Rampazzo. Como siempre, excelente tus presentaciones, muy amenas. Sobre todo, un tema muy diferente, es un tema que nos cuesta mucho trabajo, creo yo, a los ginecólogas, a las y los ginecólogos, abordar, que es el tema de la sexualidad. Y que desafortunadamente a veces es uno de los grandes mitos y de los grandes tabús, que el anticonceptivo puede interferir negativamente en tu apetito sexual, en la libido y en tu sexualidad. Entonces hay muchas mujeres que dicen, bueno, ya tengo una alternativa anticonceptiva que es eficaz, que es segura, pero no me siento bien, ¿no? Me bajó la libido, ya no tengo ganas de estar con mi pareja, ya no me siento tan bien como antes. Entonces, qué bueno que sí abordaste ese tema de una manera. Claro, la sequedad, ¿no? Con algunos anticonceptivos hay mucha sequedad, ¿no? Entonces, bueno, pues son asuntos que tenemos que abordar y que tenemos que considerar, no nos podemos hacer de la vista gorda. Aquí nos empiezan a llegar ya algunas preguntas, mi querida doctora Rampazzo. La primera dice, ¿cuál es el mejor anticonceptivo para mujeres de 40 años o en perimenopausia? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que ya habíamos dicho, no por edad yo voy a dejar de dar una alternativa anticonceptiva. En este caso, tendría que ser principalmente, si yo veo que esta paciente de 40 años o más que está en una etapa de transición, lo que antes llamábamos premenopausia, o ya está un poquito más allá de los 40 años en la perimenopausia, recuerden que una mujer mientras tenga un ciclo menstrual, mientras esté menstruando, tiene un ciclo ovárico y muy probablemente esté ovulando, aunque no son ovulaciones de cada mes, pero sí puede tener ciclos ovulatorios y por supuesto se puede embarazar. Entonces esa es una buena pregunta. ¿Qué anticonceptivo le daría yo? Otra vez le preguntaría a la paciente qué le gustaría.
Si quiere un oral, de los que ya hablé, bueno, buscaría un oral con una progestina que no sea trombogénica y que obviamente un estrógeno tenga obviamente menos dosis de etinilestradiol. O, en este caso, si yo considero que un oral tenga un mayor riesgo de fenómeno tromboembólico, entonces buscaría una alternativa con un estrógeno que no fuera etinilestradiol, que fuera un éster del 17-beta-estradiol, que yo pudiera usar valerato de estradiol o estradiol. Y lo tenemos, sí, en muchas alternativas, también ya sea orales o también ya sea, en este caso, inyectables, por ejemplo, o buscaría alternativas anticonceptivas solamente de progestina. Entonces tendrá que ver mucho el factor de riesgo, no solamente la edad, sino también algún otro factor de riesgo. A lo mejor es una paciente obesa, a lo mejor es una paciente sedentaria, a lo mejor es una paciente diabética, y ya iré buscando alternativas anticonceptivas. Pero por supuesto que debemos darle una alternativa anticonceptiva a una mujer que se encuentre en el climaterio, en etapa de transición o en la perimenopausia. Otra cosa, Samuel, perdón que te interrumpa. Sí. Algo que vemos en el consultorio de los sexólogos cada vez más frecuentemente y seguramente como ginecobstetras también. Pero hay mujeres en la perimenopausia, ¿no? A lo mejor ya en el climaterio, pero que estrenan pareja. Déjame decirte que este es un tema que sí tiene mucho que ver también con la ginecobstetricia y con la sexología. Y dicen, bueno, como yo no embarazo, pues ¿de qué me preocupo? O sea, no voy a utilizar un anticonceptivo hormonal, yo ya no estoy ovulando, ya no me voy a embarazar. Claro, pero también se les olvida utilizar preservativo. Entonces, seguramente como a ustedes como ginecobstetras les ha de haber tocado ver que pues hay como de enfermedades sexualmente transmisibles. O sea, yo en mi consultorio, sobre todo con muchos varones, ¿no? Que en mi vida me había dado, no, ya me dio gonorrea, ¿no? O ya tengo sífilis, ¿no? O tengo clamidia, ¿no? Y son hombres que habían sido fieles toda la vida, casados durante 40 años, ya enviudaron o ya se divorciaron, y con las posibilidades que creo que son positivas finalmente de volver a conseguir pareja a estas alturas de la vida, se van despreocupando, ¿no? Y ya, ¿no? Van hormonales y dices, pues ya se acabó el peligro, ¿no? Entonces, es bueno, correcto. creo que así en eso. Sí, también infecciones de transmisión sexual no curables, ¿no? Tienes el virus de papiloma humano, tienes condilomas, tienes herpes genital, hepatitis C, que también se transmite vía sexual y no decir VIH. Sí, entonces sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo considero que tenemos una gran responsabilidad, las y los ginecólogos en este caso, de ser proactivos y decirle precisamente a esa persona que utilice el condón. Como bien mencionas, no solamente es el riesgo de un embarazo no planificado, sino el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual y en este caso no curable. Porque si tiene gonorrea le das tratamiento y lo curas, ¿no? Pero hay que ir más claro, por supuesto. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué relación hay entre los anticonceptivos y el cáncer de mama? Bueno, obviamente esto estoy seguro que se refieren a anticonceptivos hormonales. Hasta el día de hoy no hay un riesgo, y eso se los puedo asegurar, no hay un estudio que nos demuestre que hay una relación directa con el uso de un anticonceptivo hormonal y cáncer de mama. Se ha visto que hay otros factores de riesgo que a veces se nos olvida, y ahora se ha visto en algunos estudios de investigación que es mayor riesgo la obesidad, por ejemplo. Ojo con la obesidad, que tanto desafortunadamente en nuestro país somos de los que más obesidad tienen en el mundo. Estamos entre los 3 primeros lugares de obesidad, sobre todo en adultos, también tristemente en adolescentes. Tiene mayor riesgo la obesidad con cáncer de mama, tiene mayor riesgo, por ejemplo, el alcoholismo, el tomar más de 5 copas al día, tiene mayor riesgo el tabaquismo que el uso de un anticonceptivo hormonal. Por ese lado podemos estar muy tranquilos de que podemos usar anticonceptivos hormonales, en este caso combinados, por tiempo indefinido. Eso lo va a definir la usuaria, y nosotros en nuestras revisiones periódicas de cada 6 meses o cada año, valorar si hay algún factor de riesgo para suspender ese anticonceptivo hormonal, ya sea combinado con estrógeno progestina o solamente la progestina. Recuerden que el estrógeno no es carcinogénico, es carcinocinético. Esto quiere decir que si hubiera un problema de fondo, sí nos lo evidencia mucho más rápido
pero al suspenderlo estamos quitando ese factor de riesgo. Y eso también tiene mucho que ver con la terapia hormonal, porque va de la mano también decir que la terapia hormonal en el climaterio no tiene relación con cáncer. Espero que esto haya respondido la pregunta, también muy buena pregunta. Dice, ¿cuál anticonceptivo recomienda que no disminuya el apetito sexual? Es lo que decíamos precisamente, la realidad es que no disminuyen el apetito sexual, no hay esa relación directa con el uso de un anticonceptivo hormonal y la disminución de, en este caso, la libido. Se ha visto que los anticonceptivos con propiedades antiandrogénicas, en este caso específicamente para acné, para hirsutismo, para seborrea, y que a veces los usamos también para ovario poliquístico, por ejemplo, pudieran disminuir por ese efecto antiandrogénico, pudieran disminuir, porque disminuyen la testosterona, en este caso la testosterona libre, pudieran disminuir el apetito sexual. Pero hay progestinas que se ha visto que no interfieren con, en este caso, a nivel del sistema nervioso central, y no interfieren con la libido. Y esas dos progestinas podríamos hablar de clormadinona y de dienogés, que no tienen ningún estudio que refiera a disminución de la libido y sí tienen propiedades antiandrogénicas interesantes. No sé si haya por acá alguna otra pregunta. Estoy poniendo el chat, aquí ya lo tengo. Muy bien. Dice, precisamente, ¿cuál anticonceptivo combinado usaría para que no afecte el apetito sexual? Bueno, precisamente el que acabo de mencionar, precisamente con buen efecto antiandrogénico, podría ser dienogés, una muy buena progestina, y también podría ser clormadinona, por ejemplo. Entonces, dienogés, clormadinona pueden ser unas buenas opciones. Pregunta, doctor, ¿cuál es el anticonceptivo ideal o recomendado general en la mujer de los 40 años? Ese ya lo mencionamos, y dicen saludos desde Monterrey. Muchas gracias al doctor Jorge Huerta, muy amable. Muchas gracias por sus comentarios. Dice, estamos en una mesa redonda. ¿Puede haber una relación del uso del anticonceptivo combinado con cáncer de mama? Ya dijimos, y el porcentaje, realmente ya mencionamos que no hay, y se los digo así categóricamente, no lo hay. Hay muchos otros factores de riesgo, ya los mencioné. ¿Cuál otro? También esta es una pregunta interesante. Esta es para ti, mi querida Claudita Rampazo. Nos preguntan si en este caso la excitación, el orgasmo, por ejemplo, en la mujer, se vería afectado al pensar que ese anticonceptivo pudiera fallar, ¿no? O sea, siempre está la mujer con que sí tiene o no tiene eficacia anticonceptiva, y entonces como estoy con esa preocupación, no llego al orgasmo, y entonces resulta que pues no me siento tranquila, no me siento bien con el uso del anticonceptivo. Claro, bueno, es algo que se ve cotidianamente, y no solamente en la mujer. O sea, hay hombres que pierden la erección o justamente eyaculan precozmente antes de siquiera penetrar a su pareja por este temor gestacional, ¿no? Por así decirlo, por así llamarlo, ¿no? El temor a un embarazo no deseado. Entonces, un embarazo no deseado habitualmente interfiere, como cualquier preocupación. O sea, si la persona está ansiosa o preocupada, ya sea porque no se quiere embarazar y está a punto de tener relaciones sexuales sin protección y puede ocurrir el embarazo, preocupada porque, qué sé yo, están en una situación en donde pueden ser sorprendidos a la hora de tener relaciones sexuales, lo que sea que esté generando preocupación en ambos miembros de la pareja, interfiere con la respuesta sexual, porque habitualmente, recordemos, cuando estamos ansiosos o preocupados, secretamos adrenalina y noradrenalina, que son dos hormonas que nos preparan para la lucha y para la huida. Y al prepararnos para eso, pues los genitales no funcionan ni para luchar ni para huir, ¿no? La sangre empieza a circular en las piernas para echarnos a correr, en los brazos para golpear a alguien, en el corazón para que bombee más fuerte y bombee más sangre, pero los genitales... Y finalmente la preocupación anticonceptiva es una fuente de ansiedad. Entonces, toda fuente de ansiedad interfiere en la respuesta sexual. Habitualmente, y sobre todo en las parejas bien establecidas, que ya pasaron por el enamoramiento. Hago esta excepción porque, bueno,
hay parejas que están en enamoramiento y tienen relaciones sexuales en el coche y sin anticonceptivo y hasta más emocionantes se les hace, pero esa es la minoría, ¿no? Ese es otra forma de actuar de la adrenalina y la noradrenalina. Pero las parejas bien establecidas, ¿no? O sea, que no están teniendo sexo de manera accidentada, sí, la preocupación anticonceptiva es todo un tema en varones y en mujeres, no solamente en nosotros, ¿no? Entonces, pues afecta en todos. Perfecto, muy bien, excelente. Aquí nos está llegando otra pregunta. Nos dicen si estos anticonceptivos que los hemos mencionado ahora, los orales combinados, se pueden utilizar en adolescentes. Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Desde luego que sí. Esto es algo muy común, tristemente, en nuestro país. Somos también el número 1 en embarazos no planificados en adolescentes. Cada vez tenemos más embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años. Y obviamente es una gran preocupación, es un gran problema de salud pública en nuestro país. Entonces, por supuesto que sí podemos utilizar estos anticonceptivos orales combinados en adolescentes. ¿Cuándo? En el momento que inicie su vida sexual, no sé, 15, 16, 17, 18 años, porque será mucho mayor riesgo en embarazo no planificado que el uso de un anticonceptivo. Recuerden que cuando hay un embarazo no planificado, hasta el 60% puede ser no deseado. Y entonces es cuando precisamente se pone en riesgo no solamente su futuro reproductivo, sino su vida. Entonces todavía sigue habiendo muchos embarazos a nivel clandestino, en lugares insalubres, en manos inexpertas. Entonces un anticonceptivo te salva una vida, así de fácil, y más hablando en adolescentes. Entonces hay que darles la orientación, hay que explicarles el riesgo de una relación sexual no protegida, en este caso embarazos no planificados, pero también darles la alternativa. Entonces ellos conocen que puede haber alternativas y por supuesto que pueden utilizar los anticonceptivos orales combinados de los que hemos hablado, nada más que sean microdosificados, 30 microgramos o menos de etinilestradiol con todas las progestinas que ya hemos mencionado, y ustedes decidirán cuál es la progestina que le van a dar, esa combinación con la progestina y el estrógeno, el etinilestradiol. Aquí hay una última pregunta, esta también es para ti, mi querida Claudita Rampazzo, porque ya es la última. Aquí me preguntan si en este caso una pareja o una mujer que pues, tristemente precisamente tuvo un embarazo no planificado y que tuvo que hacer esa interrupción del embarazo, si ese sentimiento de culpabilidad va a seguir afectando su futuro de pareja, su relación de pareja y en este caso su sexualidad, por ese sentimiento de culpabilidad que conlleva esa interrupción del embarazo. Bueno, es una pregunta interesante, sobre todo porque no necesariamente en todos los casos hay culpabilidad. Mucho depende de la opinión, ¿no? De la historia psicosexual de la mujer. Mucho depende de qué tanta información haya tenido con respecto al derecho al placer, qué tanto conocimiento tenga también con respecto al hecho de que haya un embarazo no deseado, pues es algo que puede ocurrir, ¿no? En cualquier circunstancia. O sea, hay veces no te falla el anticonceptivo, bien lo has de haber visto tú en la consulta. No todas las mujeres cursan con duelo, ¿no? No todas las parejas, o sea, habrá varones que sí tengan duelo incluso, y que no estuvieran de acuerdo con la interrupción del embarazo y que, bueno, finalmente la mujer empoderada de su cuerpo pues decide interrumpirlo y así lo llevar a cabo. Y me ha tocado, pues, o sea, que hay mujeres que dicen, pues era lo que tenía que hacer, es mi cuerpo, es mi decisión, pues fue un error, no deseaba este embarazo y tampoco me iba a sacrificar en la vida para, con tal de no interrumpirlo y tener eso, ¿no? Entonces, ellas muy asumidas de la interrupción y su pareja con culpa o su pareja en duelo, ¿no? Deja tú la culpa, el duelo, ¿no? El duelo de la pérdida, ¿no? Porque a lo mejor él sí se había ilusionado con esta posibilidad y resulta ser que él estaba ilusionado y ella no lo estaba. Entonces, no hay que dar por visto que la culpa sea una consecuencia lógica de una interrupción de embarazo.
Sabemos que hay muchas mujeres que lo interrumpen y no lo viven como algo traumático, ni como culpa, ni como una marca para toda su vida. Y sí, hay mujeres que definitivamente lo viven como una situación bastante desafortunada de su vida, con culpabilidad, con disfunciones sexuales, con miedo y aversión a veces de seguir teniendo relaciones sexuales, sobre todo en aquellas en donde falló el anticonceptivo, ¿no? Porque bueno, hay muchas mujeres que dicen, yo hice lo necesario y aún así me embaracé, y entonces, bueno, pues al haberse embarazado con anticonceptivo y de una manera evidentemente no planificada ni deseada, pues claro que le tienen miedo, ¿no? Más aún si habían utilizado un anticonceptivo. Entonces, no hay que irnos con la finta de que siempre hay culpa, no siempre hay culpa. Y en algunas mujeres habrá interferencia en su respuesta sexual por esa interrupción, por ese duelo, por esa culpa, y en otras no necesariamente, ¿no? Hay personas que siguen viviendo su vida sexual felizmente. Ok, perfecto. Hay una última pregunta, la voy a responder porque sí es importante también, como todas han sido muy buenas. Dice, una opción ante pacientes con riesgo, ante el uso de anticonceptivo oral combinado, ¿no sería mejor uno no hormonal como el DIU? Claro, por supuesto. A ver, no nos casemos con la idea de que solamente tenemos como opción un anticonceptivo hormonal, y en este caso estamos hablando de anticonceptivos orales combinados. Insisto, también tenemos otras alternativas. Todos los anticonceptivos son buenos. Tenemos, por eso mencioné también las alternativas, en este caso transdérmica, también el anillo vaginal, tenemos los inyectables combinados, los inyectables solamente progestina. Por supuesto, tenemos alternativas como el sistema intrauterino que libera levonorgestrel, como los implantes, y por supuesto también como otra opción muy buena, en este caso la T de cobre. La idea siempre es buscar una alternativa que sea adecuada, que se adecue a las necesidades, al estilo de vida de la paciente y que no tenga ningún factor de riesgo. Ese es el mensaje final que yo podría dejar. Siempre encontraremos una alternativa anticonceptiva para esa mujer. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Tengo una paciente con lupus eritematoso sistémico. ¿Voy a encontrar una alternativa anticonceptiva? Sí, claro, por supuesto que sí. Tengo una paciente con artritis reumatoide. ¿Es una paciente con factores de riesgo? Por supuesto que sí. Tengo una paciente con crisis convulsivas y aparte tiene aura. Bueno, entonces no le puedo dar ningún hormonal. Entonces sería, como dice el doctor que nos hizo la pregunta, o doctora, entonces le daré una T de cobre, una alternativa como T de cobre. Claro, por supuesto. Si es necesario dar solamente anticonceptivos con progestina, daremos anticonceptivos solamente con progestina. La idea es que sepamos perfectamente bien cuáles son las alternativas que podemos ofrecerle a esa usuaria, que sea eficaz, como decíamos, que no corre el riesgo de un embarazo que falló el método, como dice la doctora Rampazzo, y que se asegura que no tenga ninguna repercusión para su organismo. Así que estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor o doctora. Si no se puede dar un anticonceptivo hormonal, tendremos una opción también, como sería la T de cobre, sabiendo que esa paciente que va a usar T de cobre tendrá más problemas de sangrado, tendrá obviamente dismenorrea, sangrará más días en abundante cantidad, pero esos efectos obviamente se los mencionaremos cuando ya decidamos el método. Así que, por supuesto, totalmente de acuerdo con usted, si hay mayor riesgo, podemos ofrecerle una alternativa anticonceptiva no hormonal. Muy bien, pues creo que estamos ya en tiempo, estamos terminando muy bien. La verdad que estamos muy contentos por la gente que nos acompañó. Muchísimas gracias por acompañarnos, más en este día ya a buena hora. Al final del día siempre estamos un poco más cansados todos de nuestra rutina diaria. Por eso agradecemos doblemente que hayan estado con nosotros. Agradecemos sus preguntas, su participación, todas han sido muy buenas y son las preguntas que nos hacemos todos los días en nuestra práctica diaria. Doble agradecimiento a mi querida doctora Rampazzo, siempre es un honor y un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Gracias al Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, nuestro colegio, donde estamos muy contentos de pertenecer a él. Gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes
No sé si quieras dar algún mensaje, mi querida Claudia, final. Pues creo que fue una plática muy productiva, hubo muchas preguntas muy interesantes y recordar que tanto la ginecobstetricia como la sexología se complementan, ¿no? Y entonces, bueno, todo sexólogo o sexóloga tendrá que recordar que tiene que tener a la mano un buen ginecobstetra, una buena ginecobstetra y viceversa. Vale la pena que como ginecólogos consideren la respuesta sexual, la satisfacción sexual de sus pacientes. Si cuando se atoran con algo, bueno, pues sabemos sexólogos y sexólogas preparados, ¿no? Con ganas de ayudarles a solucionar los problemas. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida doctora Rampazo. Nuevamente, gracias a ustedes. Un placer. Esperamos verlos pronto. Les mandamos un abrazo y bendiciones para ustedes y sus familias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.